Vive un café, la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar, escudriñando el texto bíblico. El día de hoy, lunes 3 de noviembre del 2025. Hablemos sobre el poder, la sabiduría e inteligencia de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 12, leemos: Dios hizo la tierra con su poder, estableció la tierra firme con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Imaginemos un lienzo blanco sin una sola pincelada. De repente, un artista divino toma el pincel y comienza a crear un cuadro que escoja. Montañas se elevan, valles se hunden, ríos fluyen y estrellas brillan en el cielo. ¿Quién es este artista divino? Es el Dios Todopoderoso que creó el universo con su poder, sabiduría e inteligencia. En este versículo se encuentra en un contexto en el que el profeta Jeremías, guiado por el Señor, está advirtiendo al pueblo de Israel sobre la futilidad de adorar ídolos. En el capítulo 10, Jeremías, por guía del Espíritu Santo, contrasta la grandeza del Dios verdadero con la impotencia de los ídolos hechos por manos humanas. Se encuentra en una lección de libro que se enfoca en la idolatría y la necedad del pueblo de Dios. En este contexto, Jeremías, bajo inspiración divina, está llamando a los israelitas a abandonar sus ídolos y volverse al Dios verdadero, el creador del universo. En la cultura de Israel, la adoración a ídolos era una práctica común entre las naciones circundantes. Jeremías, como profeta de la dirección de Dios, busca reafirmar la soberanía de Dios sobre la creación y la inutilidad de los ídolos que no tienen poder ni peor autoridad. Resalta la omnipotencia de Dios en la creación. Pero veamos la relevancia del creador. En primer lugar, el poder del creador. Dios hizo la tierra con su poder. La palabra hebrea para poder es fuach, que se refiere a la fuerza o la energía divina, el poder divino. La creación de la tierra es atribuida directamente a Dios, enfatizando su papel como creador. El poder de Dios es ilimitado y sin igual. La creación es un testimonio de su fuerza y autoridad. Un pintor puede crear un cuadro hermoso, pero no puede crear vida. Dios, sin embargo, creó el universo y todo lo que en él hay con solo pronunciar la mano. Hágase. Subraya que toda la creación es obra de su voluntad y fuerza. La sabiduría y el entendimiento de Dios son atributos que indican que no solo creó el mundo, sino que lo sostiene y lo ordena con propósito. La creación de la tierra y de los cielos puede interpretarse simbólicamente como un reflejo del orden divino en medio del caos. En un mundo donde los ídolos representan desorden y confusión, el Dios verdadero establece un orden que es digno de adoración. La palabra hebrea para Isor es Ashar, que indica la idea de crear o formar algo de lo que no existe, pero todo lo hizo de Dios. No es que no existía en esa forma, pero en Dios sí existe. Entonces, diríamos lo que no se ve. Dios hizo todo de lo que no se ve y lo hizo sin poder.
se traduce del hebreo koach, que se refiere a la fuerza o capacidad. Sabiduría, que es Chokmah, que denota un solo conocimiento, si no es el conocimiento intelectual, sino también es la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera efectiva. Entendimiento se traduce como biná, que implica discernimiento y la capacidad de comprender. En el Salmo 19.1 leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto refuerza la idea de que la creación misma es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, leemos que el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice: las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto muestra que la creación revela esa naturaleza de Dios. En segundo lugar, la sabiduría del Creador. La palabra hebrea para sabiduría es Chokmah, Chokmah, que se refiere a la inteligencia y la habilidad divina para crear y gobernar. La tierra firme se refiere a la estabilidad y la firmeza de la creación. La sabiduría de Dios es infinita y perfecta. La creación refleja su diseño y propósito. Un arquitecto diseña un edificio complejo, considerando cada detalle. Dios diseñó el universo con precisión y sabiduría. En tercer lugar, la inteligencia del Creador. La inteligencia de Dios es ilimitada y omnisciente. La creación del universo es un testimonio de su grandeza. La palabra hebrea para inteligencia es tabunak, que se refiere a la comprensión y la perspicacia divina. La extensión de los cielos se refiere a la creación del universo en su vastedad. Todo el universo sin excepción. Un científico puede descubrir leyes y principios que gobiernan el universo, pero no puede crear el átomo. Dios creó el universo y todo lo que hay. El reconocimiento de la sabiduría de Dios nos llama a adorarlo, reconociendo a Dios como el creador y sustentador del universo. Confianza en la sabiduría de Dios, podemos confiar en la sabiduría y la inteligencia de Dios que se manifiesta en la creación y en nuestra vida diaria. Bien, el rechazo a la idolatría nos recuerda que Dios es el único digno de adoración y que los ídolos no tienen poder ni autoridad. Por lo tanto, no solo es un recordatorio de la grandeza de Dios, sino también una advertencia contra la idolatría, enfatizando que solo el Creador merece nuestra adoración y reverencia. Destaca la soberanía y la creatividad de Dios en la creación del universo. Jeremías está enfatizando que Dios es el único creador y sustentador del universo y que su poder, sabiduría e inteligencia son las que dan forma y sostienen la creación. Dios es el creador todopoderoso, quien hizo el universo y su poder con sabiduría y con inteligencia. ¿Cómo respondemos a este Dios? ¿Podemos confiar en Él, adorarlo y vivir de acuerdo a su propósito? Podemos entender que Él, por ese amor eterno, se hizo hombre para tomar nuestro lugar en la cruz, dar su vida, derramar su sangre para la limpieza de pecados y darnos redención y vida eterna. Y darnos ese regalo que no lo merecíamos.
Pero ahí es la pregunta, ¿qué hacemos? ¿O cómo respondemos a lo que Dios ha hecho? Y es un llamado que Dios nos está haciendo a la acción, a poner por obra. Y quisiera dejar unas preguntas de reflexión. ¿Estamos confiando en el Dios Todopoderoso en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos demostrar la adoración y la gratitud al Señor? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para vivir de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cómo puedo reconocer y adorar a Dios como creador y sustentador del universo en mi vida? ¿Cómo puedo confiar en la sabiduría y la inteligencia de Dios en momentos de incertidumbre? ¿Qué ídolos o prioridades tengo en mi vida que necesitan ser reemplazados por la adoración y la confianza en Dios? Esas preguntas nos hagamos el día de hoy y sabemos que la única respuesta está en la palabra de Dios y en el amor de Él. El Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café, la palabra. Si así el Señor lo permite. Hasta la próxima.